Hoy vamos a hablar de las tijas o soportes para asiento y los criterios que debes tener al momento de solicitar una nueva tija cuando deseas reemplazar. Tenemos dos grupos. Por un lado, este grupo, estas dos que van a estar dirigidas para los cuadros de metal. Esta es una tija de metal para un cuadro de metal y vamos a ver el diámetro, que es una medida casi estándar para casi todas las bicicletas. Muchas de las tijas te traen información en la parte inferior, que es la medida del diámetro, del grosor de la tija que usa tu bicicleta, y con esa información puedes ir a solicitar una nueva tija. Y hay, como esta por ejemplo de metal, que no te trae información del diámetro por ninguna parte, pues no lo trae simplemente, ¿no? Entonces un criterio que puedes establecer para solicitar una nueva tija en caso la tuya no tenga una medida que puedas obtener la lectura, entonces puedes solicitar tija para cuadro de metal, ya que la medida para los cuadros de metal, para casi la mayoría de los cuadros, es 25.4. 25.4 es la medida estándar para casi todas las bicicletas, con alguna excepción. Entonces, solicitando o pidiendo tija para cuadro de metal, te van a dar la que corresponde a tu bicicleta, la medida que necesita. Si el caso fuera de que estás usando una tija de aluminio y lo quieras reemplazar, como esta por ejemplo, que sí tiene la información en la parte inferior, por tanto, solo tienes que extraer tu tija de tu cuadro y mirar en la parte inferior la información que necesitas. Ahora pasamos al grupo de las tijas para cuadros de aluminio. Esta es una tija de 27.2, el diámetro. Es una de las medidas más comerciales, la mayoría de la bicicleta lo tienen, pero también encontramos acá esta de 28.6 y esta tercera de 31.6. En los cuadros de aluminio vamos a tener medidas distintas, y ahí sí es importante que tengas esa información, ya que no se puede solicitar tija para bicicleta de aluminio, pues hay bicicletas de aluminio que tienen medidas distintas, como esta 27.2, ¿no? Que no necesariamente esta tija es para todas las bicicletas de aluminio, solo para las tijas que usan ese diámetro. Y si no supieras cuál es el diámetro de tu bicicleta, es decir, cuál es el diámetro de la tija de tu bicicleta, ya sea porque se ha perdido, no es perceptible la información, está borrosa, está desgastada, entonces una forma de poder obtener una nueva tija es que vayas al lugar donde lo vas a comprar con tu tija, lo extraigas de tu asiento, o consigues, digamos, obtener la información a través de una medida, ¿no? Mides el diámetro, no el interno, sino el diámetro externo. Entonces, también sería una forma de obtener esa información que necesitas, en caso no esté tallada o haya desaparecido. Esta viene a ser una 28.6. Entonces hay también muchas bicicletas con esta medida. No le he visto muy frecuente, es decir, no es una medida muy usada, a diferencia del 27.2, una de las más usadas. 28.6, muy pocas hemos visto llegar al taller, pero sí hay de vez en cuando. Y también es una medida comercial que sí la puedes encontrar en la mayoría de los establecimientos. Nosotros contamos con esas medidas, en caso estés buscando alguna de ese diámetro. Entonces esta te trae tallada, y cuando viene tallada es mucho más eficiente al momento de obtener información, a diferencia de esta que te trae impresa, digamos. Estar impresa puede borrarse con facilidad, y tal vez no es posible que tengas esa lectura. Entonces es importante que establezcas esos criterios al momento de solicitar una nueva tija, que tengas la información del diámetro. No confundas diámetro con tamaño. Cuando te pedimos el diámetro no te estamos pidiendo cuánto mide de largo, sino cuál es el diámetro, cuál es el grosor de tu tija, para poder brindarte la que corresponde para tu cuadro. Es más fácil en las bicicletas de metal, ya que es una medida estándar, 25.4 es la medida para las bicicletas de metal. En cambio, cuando estás con las bicicletas de aluminio, sí vas a obtener medidas distintas. Estas son una de las medidas más frecuentes en las bicicletas de aluminio, pero sí es necesario, por tanto, que sepas cuál es el diámetro de tu tija. Recuerda entonces, diámetro no es el tamaño. Algunos clientes, cuando les solicitamos cuál es el diámetro de la tija que desea, normalmente agarran una wincha y le miden y nos dicen, bueno, mide tanto. Y entonces nos están brindando la información incorrecta, porque no le estamos diciendo cuánto mide de largo, sino le estamos solicitando el diámetro, cuál es el grosor. ¿Y dónde está esa información? Normalmente en la parte inferior de la tija. Normalmente. Muchas gracias, hasta la próxima.